Buenos días a todos. Buenos días. A ver, emoción doble. Primero para agradecerle a todos ustedes que hayan venido, muchos amigos, muchísimos amigos queridos tanto, que vengan a aprovechar este encuentro, que pertenece a un ciclo que se llama Arte en Foco, en el que cada tanto analizamos alguna obra del museo, en el que la obra habla hacia el exterior, nos habla, por supuesto que a través de un intermediario que lo interpreta, y nos cuenta todo lo que no podemos observar. Entonces ese es, en primer lugar, contarles un poco sobre este ciclo que ya lo iniciamos hace 15 días atrás con una visita de Incenóvil. Hoy tenemos a Mariana, así que bueno, es un placer que se prendan en este juego. Por otro lado, presentar a Mariana, que no puedo decir nada, mucho más que Mariana, todo lo que ella sabe como licenciada, como doctoranda, la van a ver ustedes cuando empiece a hablar, pero somos viejas amigas, nos conocemos hace mucho tiempo. Muchos años de restauración. ¿Hace cuánto, Mariana? Y 25, sí. 30 años. No sé si tanto, pero 20 por ahí seguro. Sí, ¿verdad? Yo 30, ella no tanto. Pero trabajamos juntas en la restauración del Salón de Profundis, el refectorio franciscano, y trabajamos las dos solitas durante 9 meses en la restauración de las pinturas decorativas de la iglesia de las Teresas. Las 2 horas. 9 meses. Entonces, a 12 metros. Que no se puede, algo que se puede. Entonces, más allá del vínculo profesional, hicimos un vínculo de amistad. Entonces, desde ese lugar y conociendo todo lo que ella ilumina con su saber, es que está especialmente invitada para que nos honre con toda su sabiduría sobre lo que esta obra transmite. ¿Sí? Así que gracias. Ay, muchísimas gracias por esa presentación. Gracias, ay. Me voy a emocionar. Bueno, gracias. Gracias, Alicia, restauradora, excelente restauradora de hace muchos años, directora del Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda. También quiero agradecer, te agradezco por la confianza, la invitación, por esto que tiene esa mezcla de cuestión un poquito académica nada más, pero mucho de afectivo por lo que implica. Yo ahí quiero decir una cosita en relación a lo que vos decías. En realidad todos, la idea hoy es que habilitar o reconocer que todos estamos habilitados para interpretar, ¿no? Entonces es un poco eso. Tiene que ver con una intención de acercamiento, ¿no? Y también, antes de arrancar con todo, quiero agradecer a Ariel Bustos, que también es del museo, porque fue muy importante su acompañamiento en varios momentos de la preparación de esta charla, ¿sí? Con datos, con información, es así como un libro abierto en muchas cosas que hacen al momento colonial, pero hacen también particularmente a este lugar en el que estamos, ¿no? Este recinto que estamos pisando, estos ladrillos sobre los que estamos parados o sentados, ¿no? Es un edificio muy antiguo que tiene mucha historia y bueno, Ariel conoce muy bien eso y era muy importante para tratar de reconstruir todo lo que rodea a esta obra, entrar en contacto con esos detalles, ¿no? Así que bueno, y están todos frente a la obra. En un momento no sabíamos si hacerla en uno de los pasillos a la charla y después venir. Después nos pareció que podía hacer mucho calor, pero también nos pareció principalmente que si nos íbamos a un pasillo a hablar, íbamos a estar hablando sobre la obra como un poco en el aire y teniendo semejante tesoro acá, por más que era pequeña la sala, bueno, decidimos hacerlo acá, así, como casi en intimidad con la obra, ¿no? Esto que están viendo, no sé si algunos la conocían, si ya habían venido, si la habían visto. Bueno, allá sí, ¿alguien más? Y acá sí. Bueno, la obra de gran formato es una obra
que se llama, como ustedes ya leyeron, Salida a tierra de moros en busca de martirio, ¿sí? Es una obra de gran formato, como ven, tiene más de 3,5 metros por 2,5 metros. Y no es una obra única, sino que formó parte en origen de una serie que eran, parece que 16 obras, 16 cuadros, perdón, 17, están en los documentos, dice 17. ¿Qué documentos? Documentos que se han encontrado, que todavía se conservan dentro del convento de las Teresas, que lo tenemos acá al lado, pero hay 16, o sea, están registrados 17, pero hay 16. Uno de los cuales lo tenemos acá, ¿sí? Es como, por eso digo, es como un privilegio en muchos aspectos. Primero, por estar frente a una obra que tiene más de 300 años, porque es de finales del siglo XVII, aparentemente. Y por el otro lado, porque el resto, la mayoría de los cuadros de la obra están dentro de la clausura del convento. Hago así porque acá, del otro lado de esta pared, está el templo, está la iglesia. Esto que está acá es el confesionario. Y este lugar donde estamos ahora, donde está el museo y donde estamos, formaba parte del antiguo convento, ¿sí? Carmelita, convento carmelita. Entonces, hay 12 cuadros de esos 16 que están todavía en la clausura, diríamos. Están dentro del convento, no se pueden visitar, no se pueden ver, porque lógicamente están dentro de un convento, ¿sí? Tenemos este cuadro acá. Digamos, hay 4 que están por fuera. Otro está en la catedral, así que también una buena cosa, o digamos, cosa interesante que podrían hacer al salir de la charla, si tienen un tiempito, es ir a la catedral. Está en el presbiterio de la catedral, o sea, estamos en la cuadra de al lado. Al fondo el presbiterio es como la zona que está por detrás del altar, que en el caso de la catedral es muy grande, es extenso hacia atrás, y en una de las paredes está el cuadro que forma parte de la serie y al cual se le ha agregado en ese caso un gran marco, ¿sí? Entonces de lejos parece como más grande, pero tiene que ver un poco también con eso del marco. De todas formas son muy grandes. Hay otro de los cuadros que está acá en Córdoba, pero en Altagracia, en el Museo Nacional Casa del Virrey Liniers, no sé si lo conocen, si han ido para allá. Bueno, ahí hay otro de los cuadros de esta misma serie, ¿sí? Y hay un cuarto cuadro que se envió hace mucho, mucho tiempo atrás a Salta, cuando en Salta se abrió un convento carmelita, y con motivo de la fundación y como obsequio, el convento cordobés le envía uno de estos cuadros a Salta, ¿sí? Así que, digamos, así en esta cercanía, en esta intimidad que decíamos, ¿no?, con la obra, solo lo podemos tener acá, porque incluso el de la catedral está como un poquito alejadito, ¿sí? Lo podemos ver pero de lejos, no nos podemos acercar hasta ese lugar. Bueno, y el cuadro, como les decía, es de origen cusqueño, probablemente construido en fines del siglo XVII, ¿sí? Eso no está, digamos, no tenemos una fecha precisa para saber cuándo se hizo, porque no está firmado y no está fechado, ¿sí? Se le atribuye a un taller de un señor que se llamaba José Espinosa de los Monteros, hijo a su vez de otro pintor, Juan Espinosa de los Monteros, que habría sido quien lo formó, ¿sí? Es como que pasó el oficio Juan a José. Y entonces se reconstruye el periodo porque José Espinosa de los Monteros sí firma otra serie de cuadros similar, digamos, con la misma temática, pero con diferencias a nivel estilístico, en 1682. ¿Sí? Entonces, bueno, se sabe que él estaba activo más o menos por esa época y entonces se le atribuye por eso y por otras cositas que van a ir surgiendo, que les voy a comentar mientras charlamos, ¿sí? Pero bueno, ¿la serie sobre qué? ¿Y por qué en un museo de arte religioso y por qué en el convento de las Teresas? Tiene que ver
con la vida de Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, ¿sí? Santa Teresa de Jesús, aunque ustedes no lo crean o no lo parezca, es este personaje que está acá al frente, acá al medio, ¿sí? Solamente que ahí no aparece ni con aureola, ni con su hábito, ni con los atributos con los que ella iconográficamente suele ser representada, ¿sí? Sino que aparece como una niña. O sea, está así porque representa a Santa Teresa niña, ¿sí? En esa serie de 16 o quizás 17 cuadros se contaban distintos momentos de la vida de Santa Teresa. Entonces, en los siguientes cuadros, en los otros, este sería el primero, en los otros, en el del 2 en adelante, ya la vamos a encontrar, si viésemos esas imágenes, la vamos a ver siempre con hábito y ya como comprometida con la vida religiosa plenamente, ¿sí? La idea hoy es como, digamos, tiene como muchos niveles, ¿no?, de información o de ámbitos por los cuales nos podemos ir moviendo, que es, por un lado, entender, o sea, por qué tenemos esto, por qué está aquí lo que está aquí, por qué una serie sobre Santa Teresa, ¿no? ¿Por qué ese tema? ¿Por qué esa parte de su vida representada acá? Pero también considerar o tomar dimensión de que este objeto, este cuadro es un objeto que ha viajado, como les decía, en el tiempo, tiene más de 300 años, y es una especie de testigo directo de la época colonial, ¿sí? Es como nosotros no somos testigos de esa época, pero el cuadro sí. Entonces, claro, no podemos tener acceso a todo lo que fue esa época, pero sí intentar reconstruir, aunque sea pedacitos, ¿no? Así como pequeñas aperturas a ese periodo colonial, a esa época colonial, como reivindicando o poniendo en valor su calidad de testigo o su poder de dar testimonio de una época que es distinta de la nuestra, que se manejaba un sistema de valores diferente, unas creencias diferentes, unas relaciones sociales diferentes, y una visualidad diferente, ¿no? O sea, hay que tratar de imaginar, es decir, nosotros ahora vemos una pintura como podemos ver cualquiera de las otras, ¿no? Esa que está allá y esa que está allá también son del periodo colonial y muchas de las que están en el resto de las salas. Las vemos como cosa aislada, ¿no? Como si hubiese un recorte y bueno, uno se asoma a una pequeña ventana, pero vale la pena como tratar de reconstruir o imaginar a cada uno de esos objetos en su contexto, ¿no? Podríamos hablar incluso hasta de un sistema visual colonial, ¿no? Dentro del cual, entonces, estos objetos no están aislados, no son curiosidades, ¿no?, sino que son parte viva de ese periodo. Entonces, eso es como, por un lado, digamos, una de las intenciones de esta charla. Por el otro lado, también, como decíamos recién, habilitarnos como intérpretes, porque la imagen sigue estando acá. Y por más que ha cambiado el contexto, la imagen sigue estando acá. Y solo la imagen, solo el cuadro sabe cuántas personas lo han visto a lo largo de todo este tiempo, ¿sí? Como si el cuadro nos mirara a nosotros, ¿no? Es decir, como, bueno, ¿qué memoria tendrá de cuánta gente ha pasado frente, bueno, de más o menos desde la década del 70 para adelante, que es cuando este cuadro viene al museo, somos muchísimos. Hasta ese momento, desde el siglo XVIII, mitad del siglo XVIII, que es cuando la serie llega al convento, había sido mirado solo por las monjas de clausura que están dentro del convento, ¿no? Pero fueron también muchas generaciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, traer de nuevo al presente
estamos hoy frente a esta imagen y estoy segura que más allá de que están atentos a ver qué es lo que se está narrando acá, ustedes ya han tenido una percepción de esto y eso entonces se ha conectado con un mundo interno que es de cada uno, ¿sí? Entonces, ahí quiero meter esta cuestión de pensar en la memoria, que hay una memoria inmediata, hay una memoria personal de cada uno de los que estamos acá, así como de las monjas que en un estado contemplativo, ¿no?, dentro del convento podían estar mirando esta obra. Pero también el objeto tiene una memoria en el sentido de que tiene una historia muy larga, ¿sí? Y hay una memoria que nos envuelve a todos, que es la de la historia de Córdoba, ¿no?, que estamos pisando el mismo lugar, como decíamos recién. Miren el desgaste que hay, ¿no?, en el suelo. Bueno, estamos pisando el mismo lugar que pertenece a un periodo, a una misma Córdoba, ¿sí? Es otro periodo, pero es la misma Córdoba, que ha ido cambiando, ¿sí? Así que bueno, eso un poco para contarles a nivel global, general, por dónde vamos a andar. Y voy a empezar por las cuestiones más inmediatas. O sea, ¿qué estamos viendo? ¿Y por qué estamos viendo eso? O sea, ¿qué es lo que está representado ahí? Representado significa volver a presentar. ¿Qué es lo que se ha representado en esa imagen? ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, bueno, como les decía hace un rato, el cuadro pertenece a una serie sobre la vida de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús vivió nació a comienzos del siglo XVI. El cuadro es de finales del XVII, entonces ahí como para que vayan como armándose ahí una línea de tiempo imaginaria. O sea, cuando esto se hace, Santa Teresa de Jesús ya falleció. Ella muere dentro del mismo siglo XVI, ¿sí? Y ella, me he traído acá su palabra, porque bueno, ella es la protagonista, y yo acá tengo su palabra, me parecía interesante leerles un pedacito, solo un pedacito, que es, ya les cuento un poquito más, pero ella fue una de sus características, de su personalidad, fue, otras cositas. Santa Teresa de Jesús es la referencia principal de la orden carmelita descalza, que es una rama de la orden carmelita que ella, abre o funda, ¿sí? La orden carmelita existía desde antes, pero ella en el siglo XVI abre, una rama que se va a llamar Carmelitas Descalzas y que pretendía, volver o restaurar el espíritu original de la antiquísima Orden del Carmelo, ¿no? Ahí en España, ella está siempre en España, se está moviendo, ella nace en Ávila y se está moviendo todo el tiempo en esa zona, ¿sí? Entonces, en ese camino de reformación de la orden, escribe mucho, ¿no? Tiene la particularidad que en una época en la que eso no era lo más frecuente, ella escribe mucho. De hecho, esto que ven acá es solo la mitad de sus obras, reúne las obras completas. Hay otro libro igual que ¿sí? termina de completar, todo lo que ella escribió, que son las epístolas, ¿no? Pero escribió varios libros. Lo cuento porque es importante a lo que estamos viendo. Escribió varios libros. Y no los escribe de niña. A mí lo que me interesa o lo que me llamó la atención y que me pareció algo interesante es que ella escribe sobre su infancia recién cuando tiene 47, 48, más o menos, ¿sí? Es decir, ya ha pasado, ya es una mujer madura y ya tiene su camino marcado, el camino que va a hacer dentro de la iglesia, la misión. Lo fue como madurando en el tiempo y a esa altura ya sabe para dónde quiere ir, ¿sí? Va a morir más o menos a los 68, si no me equivoco, ¿sí? Entonces, ella de adulta recuerda.
recuerde su infancia. ¿Por qué escribe esto? El libro se va a llamar El libro de la vida y lo escribe no porque quería hacerse una autobiografía, ¿no? Sino porque sus consejeros le sugieren justamente que escriba todo lo que ella ha vivido, porque parte de lo que había ella estado atravesando durante su vida era como el descreimiento, ella tenía visiones, entonces ella no sabía si era fruto de Dios o del demonio, ¿no? Había quien la acompañaba y le creía en esas visiones, había quienes no. Entonces, un poco para hacer una especie de análisis de todo eso, le piden que escriba. Así que el dato no es menor porque ella escribe con una intencionalidad, ¿sí? Escribe con mucha inocencia también, ¿sí? Es maravilloso leerla. Pero escribe recordando algo de su infancia, un pasaje, que es que con su hermano Rodrigo, que es el que tenemos allá, a los 7 años, en realidad ella no dice a los 7 años, esos son agregados posteriores, es parte de lo que les voy contando hoy, pero ven que acá hay una cartela, una pequeña cartela con un angelito que sostiene y dice: no habiendo cumplido la santa 7 años de su edad, deseando el martirio, camina para los moros acompañada de un hermanito suyo, hasta que hallándose en el campo, un tío hermano de su madre la volvió admirado a su casa. Este es el tío, ¿sí? El tío que sorprende a los hermanos que se han escapado de la casa. La casa está dentro de Ávila. Ávila tiene murallas. Entonces ellos han traspasado esas murallas y son sorprendidos en un momento del camino por el tío que les dice: no, ¿qué están haciendo? Vuelvan, ¿no? Pero ¿para qué habían salido? Ellas quieren ir a la tierra de moros. Fíjense cómo se llama la obra. ¿Para qué? Para sufrir martirio. Bueno, ahí ya van entrando como otros ingredientes, ¿no? Para sufrir martirio. Es decir, para morir por la fe. Se dice que que Teresa, en realidad, mucho antes de ser santa, cuando era niña jugaba, por ejemplo, con otras niñas a ser monja, o que leía libros sobre las vidas de los santos, además de libros de caballería donde se contaban otras cosas, ¿no? Historias de héroes y pasaban y aventuras y demás. O sea, en esa mirada infantil se mezclaban todas esas cosas. Y entonces había leído en el Flos Sanctorum, que se llamaba ese libro sobre la vida de los santos, lee que las santas, las vidas de los santos cuentan de santas y santos, ¿no? Pero ella registra las santas, que las santas morían por la fe. El martirio es la muerte por la fe, es dar la vida por la fe, ¿no? Es como entregar la vida en nombre de la fe, ¿sí? Y con eso se ganaba el cielo. Entonces ella dice: bueno, entonces hay que morir para ganarse el cielo, ¿sí? Digo, ese es el espíritu de la niña, pero también es el relato que esta adulta hace de la niña, cuando esta adulta ya tiene su camino trazado y sabe para dónde ir, o sea, registra ciertas cosas, refuerza ciertas cosas también, ¿sí? Bueno, entonces los niños se escaparon de Ávila. De Ávila no tenemos acá murallas, no vemos murallas, pero sí vemos unas edificaciones ahí atrás, que sería como la presencia, ¿no?, del lugar dejado, el lugar que han abandonado para irse a tierra de moros, que vaya a saber, bueno, cuándo iban a llegar y a dónde, ¿no? A sufrir martirio. Esto de los moros es otro de los ingredientes que ya lo vamos a hablar enseguida. Porque quería un poco retomar el hilo de ese relato. Salimos con mi hermano a buscar martirio en tierra de moros. Ahora, eso es lo que está sucediendo en este primer plano, pero pasan un montón de otras cosas en esta imagen, como ustedes ven, ¿no? Y aún que ya hemos dicho que ese es el tío, que ese es el hermano tenía 4 años más que ella, acá lo vemos más pequeño, pero tenía 4 años más que ella. Yo quisiera, para empezar a hacer esta reconstrucción,
iconográfica, que les digo, una reconstrucción iconográfica. O sea, lo iconográfico, ¿qué es? Es el conjunto de elementos visuales que codificados son capaces de transmitir un mensaje, ¿sí? Un determinado mensaje. Entonces, por ejemplo, Héctor Esquenone, que es un gran investigador del arte colonial argentino, tiene unas publicaciones enormes que se llaman Iconografía de los Santos. Bueno, se llaman los santos, pero hace iconografías de los santos. Entonces va recorriendo todas las vidas de los santos y cómo han sido representados los santos. Entonces, la iconografía propia de Santa Teresa es el hábito marrón, generalmente está con una pluma, en esto de que era escritora. Bueno, cuando se la representa como fundadora, en la mano tiene como una especie de maqueta de la iglesia, ¿no? En representación de ser fundadora. Si tiene aureola es que ya es santa, si la encontramos sin aureola es que todavía no había sido canonizada, ¿no? Esos elementos visuales que nos van en conjunto nos dan una información, nos aportan una información. Codificado, ¿qué significa? Que es un cuerpo de elementos que se mantiene con cierta cohesión, con pequeñas variantes, ¿no? Pero o sea, en algún momento se llega a eso. ¿Cómo se llega a eso, ¿no? Y nosotros, de hecho, acá no la vemos ni con el hábito marrón, ni con la aureola, ni nada de eso. Vemos otra cosa. Así que el caminito para reconstruir esto me llevó a buscar su palabra. Entonces, ahora sí, les leo. Es muy breve, está en el libro de la vida, es muy breve, no se preocupen. Les voy a leer la línea donde habla de la tierra de moros y después les voy a leer el párrafo dentro del cual está. Concertábamos, los hermanos, irnos a tierra de moros pidiendo por amor de Dios para que allá nos descabezasen. ¿Sí? Eso es todo lo que ella dice. Eso es todo lo que ella dice. Todo lo demás, que el tío, que los 7 años, todo eso se fue sumando. ¿Sí? Les digo un poco, les leo ahora ese párrafo. Tenía uno casi de mi edad, ella viene hablando de su familia, de sus hermanos, ¿no? Entonces, tenía varios hermanos, entonces dice, tenía uno casi de mi edad, juntábamos entrambos a leer vidas de santos, que era el que yo más quería, o sea, el hermano que yo más quería, aunque a todos tenía gran amor y ellos por mí. Como veía los martirios que por Dios las santas pasaban, parecíame compraban muy barato el ir a gozar de Dios. O sea, había que ir y dar la vida, ¿no? Y deseaba yo mucho morir así, no por amor que yo entendiese tenerle, sino por gozar en tan breve de los grandes bienes que leía haber en el cielo. Y juntábame con mi hermano, a tratar qué medio habría para esto. Concertábamos irnos a tierra de moros, pidiendo por amor de Dios para que allá nos descabezasen. ¿Sí? Bueno, después sigue contando qué pasó, pero no cuenta mucho más. ¿Sí? Es decir, es apenas eso. Entonces, en ese camino de reconstruir, de dónde pueden venir los elementos visuales que finalmente uno ve en una pintura, es importante tomar en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, apenas la santa muere, bueno, ella, como les decía recién, hace la mayor parte, digamos, de su historia, de su vida, transcurre ya como monja, ¿sí? Ella tomó los hábitos muy tempranamente en su vida. Y va fundando conventos. Ella, la fuerza, digamos, que se le atribuye es justamente la fuerza fundadora que fundó 25 conventos en un periodo de tiempo muy pequeño, recorriendo miles de kilómetros en carreta, enferma, muy enferma, haciendo esa labor, ¿no? Entonces en ese camino conoció mucha gente que también eran religiosos, otras monjas y algunos frailes, sus confesores. Conoce a San Juan de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Que va a ser quien va a abrir la rama masculina de los carmelitos descalzos. Y entonces, una vez que muere ella, a los más o menos 17 años se la beatifica
y luego va a venir la canonización. En ese periodo de tiempo, pero incluso antes de eso, ¿no? O sea, ella muere a fines del siglo XVI, o un poquito, no tan a fines, pero, y ahí nomás ya hay hagiografías. ¿Saben lo que son las hagiografías? Son los relatos sobre las vidas de los santos que alguien hace, ¿no? Sobre ese santo, que no es exactamente una biografía, sino que es una especie de biografía, pero con acento puesto en los milagros, digamos, en las virtudes, en aquello que lo ha hecho santo. Eso es una hagiografía. Entonces hay 3 hagiógrafos que escriben sobre ella y sus virtudes, por supuesto, ahí apenas, o sea, muy poquito tiempo después de que muere. Y van a ser ellos los que van a sumar, los que van a empezar a sumar ingredientes. Uno dice, bueno, fue el tío. Otro da el nombre del tío, ¿sí? Era un hermano de la madre. Otro dice, bueno, fue al costado del río Adaja, que es ese río, que era un río que pasa al lado de Ávila y que, bueno, lo vemos ahí, suele aparecer en las representaciones. Le agregan lo de los 7 años, la edad, ¿no? Bueno, así, le van como le dice, hay uno que agrega el alivio de la madre cuando se entera que los hijos fueron encontrados por el tío en el camino, pero todo eso, ven, ya lo acabo de leer, ella no dice nada más que lo que leí, ¿sí? Todo lo demás se le agrega. Así que bueno, en esa reconstrucción es interesante saber, digamos, estamos tratando de ver de dónde vienen algunos elementos visuales. Ya dijimos que esos relatos de los hagiógrafos, en palabra, porque no son pintores, suman elementos. Un dato curioso es que, curioso e interesante a esto que estamos diciendo de cómo se construye una imagen y la memoria en la imagen, es que en su proceso de beatificación, que fue largo, duró varios años, hubo como 271 testigos, ¿no? Algunos de esos testigos, que algunos la habían conocido y otros no, pero muchos dieron como parte de su testimonio cosas que en realidad lo habían dicho los hagiógrafos, ¿sí? Estos primeros hagiógrafos. O sea, que el relato ese ya está circulando y hay una imaginación en torno a la vida de Santa Teresa, que ya murió y que no todos conocieron, porque no todo, digamos, el círculo del mundo religioso no era tan amplio, ¿sí? Entonces, también acá, habilitar la imaginación, ¿sí? La imaginación, que en ese momento, en ese contexto también, es como que lo imaginario pasa a ser verídico, ¿sí? O sea, se imaginan que fue el tío, este tío, que se imaginan la situación. En Ávila está hasta marcado el punto exacto en el que el tío los habría encontrado. Y eso en realidad no lo contó ella, ¿sí? Bueno, entonces la imaginación pasa a ser real, tiene esa carga. Y eso es también lo vamos a ver acá en el ámbito colonial, porque estas imágenes que son, que tienen una finalidad devocional, ¿no? Cuentan con la imaginación para completar su sentido, ¿sí? Así que bueno, esto es una pequeña digresión, pero también entre mis preguntas estuvo, bueno, ¿qué imaginaba esa niña? ¿Qué imaginaba? Está bien, sabemos que es la adulta que escribe sobre su infancia, pero ¿qué imaginaba esa niña, no? Entonces, hemos dicho recién, ella tenía acceso a algunos libros porque su padre se los proveía, es una familia muy acomodada, tienen una pariente lejano judeo converso, pero nadie lo menciona, ni los hagiógrafos lo mencionan, ¿no? Y de resto, todo el resto de la familia muy católica, entonces el padre le proveía lecturas. Ahí hago una cuña interesante, que en el siglo XVI circulan tantos libros, ¿no? Así que bueno, les traje, no encontré los libros que ella habrá tenido en sus manos, pero sí
algunos de esa misma época. Eran libros muy parecidos. Lo voy a hacer circular porque las imágenes no son muy grandes. Son los libros del Flos Sanctorum. Las imágenes están sacadas de libros sobre vidas de los santos. A los libros de caballería, solo diremos que de ahí se quedó con esta cosa como un poco heroica, ¿no? Pero voy a hacer circular algunas imágenes, no sé si no hay ningún apuro en verlas. ¿Por qué? ¿Por qué me parece interesante? Porque ahí también traer el libro, ¿no? O sea, el libro como un objeto que tiene una difusión importante ya en Europa en esa época, que tiene muchas tiradas, o sea, se sacan muchos ejemplares iguales de un libro, pero ese libro va a ir a parar a las manos de alguien, de una persona. ¿Sí? Y esa persona va a hacer una lectura individual de ese libro o de esa información que está circulando. O sea que el libro es como una especie de dispositivo que articula esa dimensión colectiva, amplia, y la dimensión subjetiva, interna, personal. ¿Sí? Hay una de las imágenes que son 4 rectángulos largos, está en una de las esa que está allá. Bueno, los libros en esa época estaban ilustrados con xilografías. Las xilografías usan una matriz de madera donde se talla la imagen y eso se entinta y eso después es lo que va a terminar pasando a la página del libro, ¿sí? Entonces, era muy frecuente que los tacos de madera, la matriz, en el proceso, se reciclaran, porque a veces no había tantos recursos o porque era más práctico. Así que hay esa imagen, esa que está dando vueltas, van a encontrar exactamente la misma imagen, pero ilustrando la vida de diferentes santos, ¿sí? Y hay otra de las imágenes que tiene el pedacito, una parte de texto, ¿sí? Un poco porque quería traer los libros también acá, donde hay martirios. No hay martirios de santas. Hay martirios de santos en estos ejemplos que traje, pero están los martirios. Y es el tipo de imagen que Teresa veía de niña una y otra vez, pero una y otra vez literal, porque muchas veces era el mismo taco, la misma matriz, la misma figura, ¿no? Con pequeñas variaciones o sin ninguna variación, que va pregnando la memoria, justamente, ¿sí? Bueno, eso es una parte. La otra parte, entonces, tenemos el relato que ella hace sobre la salida a tierra de moros. ¿Qué eran los moros? ¿Qué son los moros? ¿Qué fueron los moros en esa época? Los moros era el nombre que se le daba a los musulmanes. Ustedes saben que la península donde está España fue invadida por los moros en el siglo VIII, como es parte del programa expansivo del Imperio Otomano. Vienen de Oriente, entran a España y ahí, digamos, hubo como mucha convulsa durante mucho tiempo, desde el siglo VIII hasta estos tiempos de Santa Teresa, ¿no? Donde el musulmán, para esta mirada católica, es una otredad más o menos desconocida, digamos, en el sentido de que se proyecta sobre esa otredad un cierto riesgo, ¿no? Es un otro. Esta época es una época contrarreforma. ¿Han oído hablar de la contrarreforma? ¿Sí? La contrarreforma se da en el siglo XVI. Todavía hay moros en España porque, digamos, de hecho la cultura española está totalmente impregnada de la cultura de todo lo que trajeron los moros, ¿no? En el siglo XVI se da la contrarreforma. Fíjense, siglo XVI, o sea, es el mismo siglo de Teresa, o sea que ella crece en un contexto contrarreformista. Es esa reacción que hace la Iglesia Católica frente a las reformas que está planteando Martín Lutero, que en su origen fue un monje católico agustino que dice: esto así nos estamos distanciando del espíritu original de la primitiva iglesia, tenemos que
hacer modificaciones. La Iglesia Católica responde que no, que de ninguna manera, y entonces el proceso de la Contrarreforma dura muchos años, digamos, reforzando o creando estrategias para evitar que muchos católicos se fuesen de la Iglesia. Porque ¿qué va a terminar pasando con esa acción de Martín Lutero y su reforma? Que muchas personas van a abandonar la Iglesia Católica, van a adoptar el protestantismo como religión, justamente, y eso va a terminar generando el cisma protestante, o sea, se separan las dos iglesias, esa separación de dos iglesias genera separación entre fieles de las dos iglesias y va a terminar generando separaciones entre países, porque, bueno, eran países enteros que abrazaban el protestantismo o el catolicismo y se generaban enemistades políticas también en función de eso, ¿sí? Ese es el contexto. En ese caldo de cultivo crece Teresa, ¿sí? Entonces no es una casualidad que una niña a los 7 años, supongamos que tenía 7 efectivamente cuando sucede este episodio, tenga ese imaginario, en el imaginario de nuevo, ¿no? Acá la palabra imaginario de nuevo, los moros como un otro peligroso, los moros grandes enemigos de Dios, como se dice, ¿no? Como se dice en esa época. Ella quiere ir a ser descabezada para sufrir martirio en manos de los moros, no en manos de cualquiera, en manos de los moros, ¿sí? Finalmente los moros van a ser expulsados de España, digamos, es como, pero cuando se produce la expulsión de los moros de España, un poquito después, son más de 300.000 personas que se tienen que ir, ¿sí? O sea, estamos hablando de algo muy drástico, muy dramático, ¿sí? Bueno, pero eso en relación a este marco amplio, que sería esto de la Contrarreforma que les estoy comentando, ¿en qué ambiente crece Teresa? ¿Por qué escribe lo que escribe? ¿Por qué lee lo que lee? ¿Sí? Se buscaba, fíjense que el arte, digamos, el arte europeo que se da en ese tiempo es el arte barroco, ¿sí? El arte barroco tiene mucho de drama, por eso los martirios, esto que estaban viendo, ¿no? Por eso la sangre, el dolor en las imágenes. Se busca conmover con la imagen en general, ¿no? Se busca generar empatía, pero directamente. Y les diría que casi incluso con independencia de nuestro credo. Ver a otros sangrando, sufriendo, con los ojos en blanco y en dolor, con la musculatura crispada, genera un efecto emocional, ¿sí? Era una de las estrategias contrarreformistas. O sea, a eso también hay que entenderlo dentro de ese marco de la contrarreforma, porque es justamente lo que se está buscando, ¿no? Es decir, que la llegada sea muy directa al mensaje, del mensaje a la persona, ¿sí? Bueno, un poco para ir cerrando esta cuestión como general, ¿no? Comentar y volviendo un poco a esta biografía de la santa, que una vez que ella muere, deja instalada, bueno, como les decía, la orden carmelita descalza y como la impronta de seguir fundando conventos. Así que muchos de los que fueron parte de sus más cercanos, algunas monjas muy cercanas también, algunos de sus confesores, viajan. A fines del siglo XVI, déjalo, no hay problema. A fines del siglo XVI, España logra buenos vínculos, digamos, políticos con la zona de Países Bajos, ¿sí? O sea, de eso ya se venía dando. Entonces, algunos de las personas que estuvieron cerca de ella fueron enviados a Países Bajos a seguir fundando, pero también pasaron por Francia, ¿no? Por Bélgica. Bueno, una de esas personas fue Ana de San Bartolomé, que la conoce muy de cerca Santa Teresa porque es en cuyos brazos Santa Teresa murió, ¿no? En el convento, rodeado de las hermanas y demás. Y Fray Diego de Yepes, que era obispo y que, bueno, digamos, también conoció, porque fue su confesor, conoció su vida. Son enviados allá, entre otros, ¿no? Y entonces allá
ellos deciden en ese contexto contrarreformista elaborar una, digamos, para difundir la historia de la santa y posicionarla, ¿no? Toman contacto con un taller de grabadores, ¿no? Van en Flandes estaban los mejores talleres de grabado. Entonces, ¿por qué grabado? El grabado, ¿saben lo que es? Otra técnica, la silografía que mencioné recién es una forma de grabado. Estos grabadores trabajaban sobre metal, pero permite hacer con un costo incluso menor al de un libro, imágenes, un objeto bidimensional pequeño, fácil de distribuir, de llevar, de traer, ¿no? Entonces se ponen en contacto con dos grabadores de esa época que se llaman Cornelius Galle, se debe pronunciar diferente seguramente, y se me va el otro nombre, y Collaert, ¿sí? Estaban asociados. Galle también estaba ahí en el taller, un hermano. Pero bueno, básicamente ahí voy con otro grupito de imágenes que les quiero mostrar. Establecen qué se va a mostrar de la santa, qué se va a contar de la santa y cómo se va a contar, ¿sí? Y ellos le ponen imagen, o sea, estas personas que la conocieron dan el relato, pero ellos recrean el relato. O sea que ahí ya vamos a tener otra versión, pero estamos llegando a esto, ¿sí? Estamos tratando de llegar a esto. Acá está, también lo voy a pasar para que lo vean de cerca, la primera, o sea, ellos dos van a hacer una serie de 25 grabados. O sea, deciden que va a tener 25 grabados, en realidad son 24 en rigor porque es una portada y 24 grabados. El primero de los cuales va a ser La huida a tierra de moros. Esto que está acá es el grabado que ellos hicieron. Esto está más grande, por más que el chiquito, es más grande que lo que era el grabado original, ¿sí? Eran más pequeñas las imágenes estas, ¿sí? ¿Dónde? Sí. Se hace el surco en el metal y se entinta, pero la tinta queda en el surco. Entonces, al imprimir, digamos, esa tinta pasa al papel, al soporte, ¿sí? En la silografía se talla y la tinta, digamos, el dibujo queda como en alto, ¿sí? Y eso se entinta y pasa al papel. Entonces, sí, esta técnica que trabajan con un buril muy finito permite mucho, mucho detallito. Se los muestro así y después lo ven de cerca. Acá está el tío, ya está a caballo el tío ahí. Acá está Santa Teresa, acá está el hermano, ¿sí? Acá al fondo hay unas edificaciones que serían la representación de Ávila y un entorno natural porque, bueno, fueron sorprendidos en el camino, ¿sí? Lo paso para que lo vayan viendo. Miren el rostro de Santa Teresa, qué diferente que es. Tiene un rostro como de una persona adulta, en realidad. ¿Sí? Bueno, esa serie fue muy exitosa. Tuvo varias tiradas en esa misma época, después en los años siguientes nuevas tiradas y después otros dijeron, yo también quiero hacer la vida de Santa Teresa, entonces otros grabadores también hicieron vidas de Santa Teresa. Luego en Roma otros hicieron vidas de Santa Teresa, o sea, que era una práctica que se instaló. En realidad ya venía de antes, o sea, Ana de San Bartolomé y Fray Diego de Yepes van con esta gente, con estos grabadores, porque ya ellos habían hecho una vida sobre San Ignacio de Loyola, unos añitos antes, o sea, es la época de la serie sobre las vidas de los santos, ¿sí? Entonces eso era, bueno, léanlo dentro de ese contexto contrarreformista, ¿sí? También. Bueno, y acá les voy a pasar otras imágenes, son de dos series distintas, de dos épocas distintas. Una es de 1655 y la otra de 1716. Esta es la más vieja, y esta después, que son hechas en Roma, ¿sí? Son las versiones romanas. Son distintas, ahí hay diferencias. ¿Por qué? Porque ahí no vemos el tío, no está el caballo, y hay unos ángeles, que en la otra no, y que acá tampoco, ¿sí? Esos ángeles que están por encima
en esos dos personajes que incluso tienen formas corporales distintas de la otra versión, indican que están yendo al martirio. O sea, que eso es una digamos, misión santa, ¿no? Tienes una misión particular. Bueno, imagínense la época, imagínense que eso está circulando, circula en Europa, pero también, mientras tanto... ¡Ay, muchas gracias! Ah, tengo, se me había olvidado que tengo agua, así voy a tomar un poquito. Gracias. Gracias. Ahí está. Mientras tanto, desde finales del siglo XV y comienzos del XVI, todo esto está sucediendo allá, pero acá también está sucediendo la colonización, nada menos, ¿no? Y entonces estas relaciones entre países también van a afectar los destinos de lo que va a pasar acá en América, ¿sí? A nosotros nos llegó como la parte católica, digamos, de ese gran proceso que fue ese gran conflicto también con reforma contra reforma. Bueno, nuestros países son católicos principalmente, porque quien llegó acá como colonizador fue España, que era súper católico. ¿Sí? Los reyes católicos son muy católicos. ¿Sí? Los reyes católicos se los conoce así a Fernando y a Isabel. Bueno, esos grabados entonces también viajaron en barco y vinieron hasta acá. Y también circularon mucho acá en América, y ahora ya me quedo en América, ¿sí? Circularon en América, donde aparentemente ha llegado no la versión romana, no las versiones romanas, sino la inicial, la flamenca, la de Cornelius Galle y Colaert. Llegó al taller de José Espinosa de los Monteros, que les mencionaba recién, ¿sí? El taller de él, uno no tiene que imaginar un taller donde hay una sola persona, ¿no? En talleres realmente masivos. No tengo registro del taller donde él trabajó, pero sí de la época hay registros de otros talleres en Cusco, donde dice, por ejemplo, que hay que responder con 270 obras dentro de los próximos 3 meses, por decirles algo, ¿sí? O sea, recibían realmente muchísimos encargos para responder a esos encargos en poco tiempo, ¿sí? Entonces eso tiene que ver, y ahí ya nos vamos acercando también a cuestiones que tienen que ver con la materialidad de lo que estamos viendo. Todo lo que dijimos recién nos ayuda a entender el tema, la representación, digamos, el tema de la representación. Lo que ahora me gustaría que empecemos a revisar, ¿no? Es cuestiones que tienen que ver con el objeto la pintura como objeto, ¿sí? Y algunas cuestiones que tienen que ver con la evidente adaptación, digo evidente porque ya lo han visto. En esas versiones, por más que hayan usado esos modelos, no hay flores, no hay pájaros, no hay estos colores. Los grabados circularon en blanco y negro, siempre esos grabados sobre la vida de los santos. O sea que toda la cuestión, el agregado del color, es un agregado local, cusqueño, colonial, ¿sí? Así que los talleres eran muy masivos, como les decía. Generalmente el dueño del taller, no hay certeza en este caso puntual, pero en general sucedía que el dueño hacía los rostros, ¿sí? Otro hacía, en realidad uno primero hacía los fondos, ¿sí? Otro hacía los cuerpos, otro hacía los rostros y otro hacía los detalles, ¿no? Y entre los detalles están las flores. O sea, imagínense en qué orden habrán ido avanzando en la construcción de esta imagen. ¿En qué orden habrán ido? Quizá el fondo primero, ¿sí? En donde se han recreado en un montón de detalles, pero los detalles seguramente los han hecho después, es lo que yo me imagino. El fondo primero, fíjense los tonos del fondo, son tonos más bien de paleta baja. Paleta baja significa que tienen poca luminosidad, digamos, son colores más bien
apagados, ¿no? Probablemente del fondo, una vez establecido, quizá todavía sin los detalles, los personajes, ¿no? ¿Y por qué nos damos cuenta cuál es el personaje principal? Porque está en el centro y es mucho más alta que el hermano, que incluso ya hemos dicho tiene 4 años más que ella, ¿no? Bueno, está en el medio y es más alta, ¿sí? Bien, ¿y en qué momento habrán hecho toda esa puntilla, ¿no? Que tiene la ropa del tío? Los pistilos de las flores que tenemos ahí abajo, ¿no? Los detalles de los pájaros, las plumas, la canastita, como decís, exacto, ¿no? Probablemente eso fue lo último y seguramente esos detalles los hacía otra persona, ¿sí? Entonces es como una producción colectiva en el sentido de que hay muchas personas que ponen algo, ¿sí? Y eso es muy interesante porque a diferencia de un taller de grabado como podía ser estos talleres flamencos de los que hablábamos recién, donde hay un fuerte control sobre la totalidad de la imagen que se está construyendo, si en un taller hay mucha gente trabajando, bueno, cada uno le va a poner su toque, ¿sí? Su aporte, dentro de una, digamos, estructura, dentro de una estructura en el sentido de saben que tiene que estar la santa, saben que tiene que estar el hermano. Fíjense que en los grabados, al pie del grabado, de todos los grabados, siempre hay una leyenda que dice lo que se está viendo ahí. De la misma manera que en todos los cuadros de esta serie está un angelito que a veces está vestido, a veces está desnudo, pero cubierto como con un velo, y esa cartela rodeada de flores donde se lee lo que se está mostrando ahí, ¿sí? Bueno, así que, digamos, esa situación también, o esas condiciones de producción, son las que amplifican o diversifican las formas de representación, ¿sí? Si Santa Teresa supiera, ¿no? Yo digo, bueno, que todo lo que se va, yo creo que le hubiera gustado, ¿no? Pero todo lo que se le agregó, incluso esos personajes que están al fondo, ¿ven? Ven que hay quien ha hecho lecturas, hay quien ha dicho que probablemente ven que ahí hay un personaje como caminando hacia allá con un cayado y un perrito. Bueno, hay quien ha hecho una lectura como tipo secuencia de que ese personaje del perrito serían los mismos que estos que tenemos acá, ¿sí? Es una interpretación, pero podría ser, porque bueno, está vestido igual, también tiene un cayado, está el perrito, está cazando, ¿no? Acá hay un animal escapando. Pero hay otro allá pescando, ¿ven? Y que está, si uno lo mira de cerca, está como mirando, digamos, la pesca. Está sucediendo algo diferente, disociado de esta escena principal, que es la que se nos presenta en los primeros planos, ¿sí? O sea que también me encanta imaginar a ese artesano, el que hacía los detalles. Bueno, acá le voy a poner esto, ¿no? Bueno, y acá esto. El que hizo los pájaros muy divertido. Y el que hizo los pájaros, muy, muy divertido por la variedad. Y por la forma que le ha hecho los pájaros, como que están divertidos los pájaros. Sí, y son pájaros americanos, ¿no? Son pájaros locales. Tienen un movimiento los pájaros. Las plantas también. Sí, los pájaros tienen movimiento. Yo veía que había como también direcciones en la mirada de los pájaros. Por ejemplo, en esta parte de acá, digamos, todo este sector, ¿ven? Este mira hacia afuera, ese mira hacia afuera. Bueno, este está mirando hacia abajo. Están atentos a que viene. Todos estos como cisnes están todos mirando para afuera. Aquel está, los que señalábamos recién, están corriendo para afuera, para allá, ¿no? Son pocos los pájaros que están atentos, digamos, o participando. Podríamos decir ese, pero más o menos, está medio distraído el que está ahí, ese que con las alitas un poco abiertas. Exacto. Y este es el único que está totalmente atento a lo que sucede. Está mirando, está atento. Es el único de todos los pájaros, ¿no?
Entonces también toda esa, ese detalle o esa frescura que viene asociado con el hecho de que sean muchos los que participan en la construcción del cuadro. Bueno, cuestiones que son también, que están también relacionadas con esa forma de producción. Ya dijimos que son talleres masivos. Se habla incluso de un tipo de producción protoindustrial, en el sentido de, bueno, cada uno se ocupa de una parte, hay división del trabajo, bueno, y salen muchos encargos de todo el virreinato del Perú. O sea, los lugares donde más hubo talleres son Cusco, por un lado, Potosí, y de ahí mandaban. Así que de Córdoba ha salido el encargo, ha llegado el encargo, han hecho la serie, y han mandado los cuadros y han ingresado acá al convento. No sabemos exactamente cuándo ingresaron, pero en 1744 hay un documento que dice que han modificado la sacristía y en ocasión de eso van a poner los cuadros. O sea que en 1744 están los cuadros acá, ¿sí? Bueno, pero bueno, ¿cómo se trasladaban? Eso también es una cosa interesante, ¿no? ¿Cómo hacen para mover semejante cosa, semejante tamaño de pintura sin que sufra daños? Bueno, así que eso también forma parte del modo de trabajo ahí en los talleres, en este caso, talleres cusqueños. Resulta que reciclan las telas, o sea, el soporte, eran tantos los encargos que reciclan telas que ya estaban, que habían tenido otros usos y las adaptan a hacer el soporte. Ven que hay acá algunos faltantes de pintura y no sé si llegan a ver como una trama de la tela de base. Esa tela de base podía venir de fardos del mercado, podía venir de ropas, ¿no? Se abren esas telas y se cosen, se hacen los rectángulos y se cosen los rectángulos. Y yo acá quiero mencionar especialmente a la licenciada Erika Almirón, que ella es restauradora. Ella estuvo haciendo un diagnóstico sobre esta obra puntual hace poquito, ¿no, Ariel? En mayo presentó su investigación. En mayo. Hace 2 años. Ajá, ahí está. Estamos ahora en 2024 para el Día Internacional de los Museos y contó su investigación más técnica. Claro, ella ha hecho en mayo una presentación sobre ese diagnóstico que ella hace con su ojo de restauradora, ¿no? Ella hace el diagnóstico. El diagnóstico es en qué estado está la obra. Entonces logran con Ariel, que en ese momento era el director de acá del museo, descolgar la obra, ¿sí? Con mucho, bueno, cuidado y esfuerzo, ¿sí? Y verla por detrás. Yo traigo a colación esto porque nosotros lo estamos viendo por el anverso, no tenemos acceso a lo que hay por detrás, pero en ese momento sí lo pudieron hacer, ella lo fotografía. Y entonces, sí. Es muy frágil la obra, entonces fue muy corto el tiempo que Erika tuvo para poder verla y tomar fotos y bueno, poder, digamos, visualizar el estado de conservación y demás, así que fue muy poquito el tiempo que pudimos y tampoco es que se me imaginen que pudimos moverla mucho, digamos, sino que con todo el cuidado fue muy poco el ángulo también que tuvo. Claro, no la pudieron separar demasiado. No tanto de su lugar, sí. Pero gracias a eso se sabe que hay 6 paños, son 6 paños cosidos, son 6 rectángulos de esta tela rústica, de trama irregular. Algunas partes están más cerradas, algunas partes están más abiertas, cosidos y adheridos a un bastidor. Y acá quería traer otra cosa interesante, porque nos preguntamos recién cómo es que hicieron para trasladarlo a esto, ¿no? Habitualmente en esos talleres lo que se hacía era, bueno, unir las telas, probablemente en horizontal pasaban como la imprimación, ¿no? Es como la primera capa, la que va a servir de base para después poner la pintura. Es una capa muy delgada, pero a veces pasa hacia el otro lado de esa trama abierta algunas, ¿no? Algo de esa imprimación que se usaban
arcillas, telas, arcillas y tierras, ¿no? Con algún aglutinante para hacer esa imprimación, lo tensaban en un bastidor, pintaban, o sea, ahí se hacía el despliegue de todos los artesanos, hacen su aporte, se secaba y se secaba rápido, se tenía que secar rápido, ¿no? Entonces no son pinturas que tienen, en general las pinturas coloniales no tienen mucha materia. De hecho acá estamos viendo que la capa es finita, hay una capa superficial y por debajo de esa solamente una capa que es la de base y después ya directamente la tela, el soporte, ¿no? Muy finito. ¿Por qué? Porque se tenía que secar rápido, por la intensa demanda y porque mientras más rápido se secara, más rápido también iban a poder descolgar, o sea, sacarlo de ese bastidor de origen, enrollarlo y mandarlo al lomo de mula al donde tuviera que ir, a la zona del virreinato donde se hubiese hecho el encargo, ¿no? Entonces, es interesante también eso, porque uno tiende a pensar, es una obra colonial, cusqueña, sí, pero no llegó así. Y hay un bastidor que se armó acá. O sea, que de alguna manera esas obras tienen algo, un carácter abierto en el sentido de, bueno, sí, ya vimos, son muchas manos las que participan, pero además también esas manos siguen participando de otra manera en destino. O sea, se pinta acá, pero se arma, se monta allá, ¿no? En otro lado, a veces a muchos miles de kilómetros, ¿sí? El bastidor puntualmente de esta obra, o sea, hay dos largueros grandes arriba, ¿sí? Estos laterales, y después hay dos verticales acá al medio, ¿sí? Uno ahí y otro ahí. Que algo se ve ahí, no sé si se llega a apreciar del todo bien, la marca ahí de los largueros que están por detrás. Los dos de arriba, el de arriba y el de abajo, en este caso están cortados. Cortados, pero no porque los estuviesen, o sea, en algún momento los cortaron ya acá, ¿sí? No se sabe muy bien el momento, ni cuándo, ni por qué, ¿no? Eso no se sabe. Así que eso también le agrega como fragilidad y incide, digamos, en la tensión que va a terminar teniendo la tela, ¿no? Entonces de atrás también se ve las huellas de las tachuelas con las que sostenieron la tela en origen, que no siempre coinciden con los huecos que han quedado, ¿no? O sea, han quedado los huecos, perdón, porque acá se fijan con nuevas tachuelas, ¿sí? Bueno, y otra cosa interesante también es que muchas veces esas telas tenían agujeros porque son recicladas, ¿sí? Y entonces, del lado de atrás, a veces se colocaban otros fragmentos de tela. En épocas, digamos, coloniales, acá también sucedía que cuando había un hueco en una obra, a veces reciclaban otras obras, ¿no? Esto me lo contaba Alicia justo hace unos días, que a veces ella como restauradora ha tenido acceso a ver por detrás, obviamente, algunas pinturas. Entonces del lado de atrás se encuentran una carita, una virgen, ¿no? Pero son parches que se ha reciclado, ¿no? La tela de esas obras. En este caso no ha pasado eso, pero sí hay algunos parches por detrás y por delante, ¿sí? Ahí me pongo los anteojos para ver bien. Hay algunas zonas, por ejemplo acá, ahí ven que hay como un faltante muy geométrico, digamos, ahí, acá, ¿sí? Y así en varios lugares, ven que eso es como cuadradito, está el huequito, no sé si lo llegan a ver de ahí, y un faltante, ahí también, ¿sí? Bueno, eso es porque a veces, entonces, o sea, por detrás le ponen como un soporte, pero por delante está el hueco, entonces ahí recortaban papel y lo pegaban, o a veces es estuco, y bueno, con el tiempo se despega, o sea, el papel se despegó y quedó el huequito con esa forma, ¿no? Pero el modo de saber dónde hay un parche es porque la superficie pictórica es distinta y tiene otra textura, o sea, es mucho más liso ahí que en el resto de la pintura, ¿sí? Bueno,
Otra cuestión, esto de la obra abierta que les decía, en el sentido de incompleta, que se viene a completar en Destino, es que tampoco le agregaban barniz, no las barnizaban, cosa que sí es frecuente en la pintura barroca y en la pintura colonial también, un barniz protector. No le agregaban el barniz porque eso le daba una rigidez, ¿sí? Y necesitan enrollarlo y mandarlo. Entonces, en Destino se le agregaba el barniz, a veces se le agregaba el barniz. Entonces, en Destino hay dos cosas, el montado en el bastidor nuevo y el agregado del barniz. En este caso, Erika observó que no le han puesto barniz, ¿sí? De manera que la capa pictórica es realmente muy finita, ¿sí? Bueno, y en relación a los colores, también acá traer ya como para ir redondeando, en el mundo de la historia del arte durante mucho tiempo se consideró que el arte colonial se inspiraba en el arte europeo barroco como imitando las formas, pero con cierta carácter como una cosa media primitiva o media torpe, ¿no? En relación a esos modelos. Y en los últimos tiempos se viene como renovando esa mirada de los investigadores más recientes, poniendo un acento justamente, o sea, lejos de ser una cosa involucionada o con una mirada un poco peyorativa en relación al modelo europeo, ver qué es lo específicamente colonial, qué es lo específicamente americano, ¿no? Y ver cuáles son sus experticias, digamos. Imagínense el conocimiento que tienen que tener los artesanos del taller, de los talleres, porque eran muchos, para saber qué tela, cómo coserlas, cómo tensarlas, cómo preparar la imprimación, qué pigmentos usar, porque algunos pigmentos se traían de Europa, pero muchos eran pigmentos de origen americano, de origen local muchas veces, que eso también a veces no era traídos de lugares tan cercanos al taller, había que traerlos, ¿no? Pero americanos, o sea, había que saber con qué lo mezclo, cómo lo trabajo. Bueno, todo eso, más el agregado del color, la cuestión de lo cromático que allá no vamos a encontrar, en Europa no encontramos, ¿no? Es como el color tiene una vibración, esto de los pigmentos, genera una vibración a nivel cromático que no tienen otras pinturas, ¿sí? Lamentablemente a veces cuando han tenido las obras colores vibrantes pero los han barnizado, ese barniz con el tiempo se ha oscurecido. Entonces es muy frecuente que nosotros cuando vemos arte colonial vemos unas obras medias oscuras, ¿no? No es el caso, por suerte. Pero el color vibrante, esta recreación de las plumas de los pájaros, de las flores, la puntilla, ¿no? Todos los detalles, todo lo que estábamos mencionando recién, es algo que es una libertad, digamos, creativa y una libertad en el uso de los colores que es americana, ¿sí? Entonces, lejos de ser una, digamos, simple copia, entre comillas, del modelo europeo, ya vieron que el modelo europeo es bien diferente, los modelos europeos son bien diferentes, pero ¿vieron el rostro de Santa Teresa, el modelo? Bueno, al contrario que eso, hay acá una gran expansión, ¿sí? Expansión creativa, expansión a nivel, en muchos niveles, a nivel cromático, a nivel de los detalles, y una experticia particular en relación a los procedimientos, a los modos de hacer, ¿sí? Les quería mostrar también... Sí. ¿Y en Europa no hay cuadros de este tamaño? Sí, hay cuadros de gran formato. Sobre Santa Teresa puntualmente, debe haber cuadros de Santa Teresa de gran formato, pero yo no los he visto directamente. ¿De esta época? Claro, sí, siglo XVII, siglo XVIII. Una de las estrategias de la contrarreforma, como les decía hace un ratito, fue
convencer o conmover a través de la imagen, usar la imagen como una forma de transmitir un mensaje, ¿sí? Entonces los cuadros barrocos son muchas veces, digamos, son de gran formato, ¿sí? La época inmediatamente anterior es el Renacimiento, donde más bien era la pintura de caballete. La pintura de caballete es una pintura relativamente pequeña que puedo apoyar en el caballete. Claro, sí, ahora me estoy dando cuenta, claro, no había fotografía. No. Entonces llegaban cosas pequeñas, grabados a América. A América llegan, pasa. exactamente. Y se hace, y de Santa Teresa hay un solo retrato que lo hizo Fray Juan de la Miseria hacia el final de su vida, estando en Sevilla, y es un cuadro pequeño donde está ella y un Espíritu Santo, una paloma sobrevolando, pero él no era un gran pintor, no era un pintor, entonces bueno, y eso es lo único directo que nos quedó, además del relato una de las personas que los conoció, de estos monjes que fueron cercanos a ella, que hace, es Fray Diego de Yepes el mismo, hace un relato pormenorizado de cómo eran sus facciones, cómo son sus cejas, cómo son sus ojos, cómo es su nariz, los lunares que tenía 3 lunares en la zona entre la nariz y la boca, o sea, es detalle por detalle. Él la conoció, pero también la está viendo cuando ella fallece, entonces cuenta cómo es su rostro en el momento de su fallecimiento. Así que ese relato, por el que está escrito, ¿no?, más ese cuadro retrato, es lo que se sabe acerca de... Pero imagínense que después se recrea su aspecto. Pero en relación al formato, este gran formato es típico de la época, porque justamente la imagen, se confía mucho en la imagen, su poder de llegada, ¿sí? De llegada. Bueno, hay otras versiones. Héctor Esquenone, que les mencioné hace un rato, menciona 7 versiones de Salida a Tierra de Moros que están en América, en México, en Ecuador, en Perú, y por supuesto menciona también. La serie fue investigada acá en Córdoba por Iris Gori y Sergio Barbieri. Ellos tuvieron acceso a la serie completa, poder verla, fotografiarla, documentarla, ingresando al convento. Y es con lo que contamos, ¿sí? Ahora, entre esas versiones que menciona Héctor Esquenone, que están en otros lados, les he traído 3, para que ustedes vean también las diferencias. Una es una serie, pero está sobre muro, pintura mural, también para que vean cómo también el soporte diferente ha, digamos, degradado muchas partes de la imagen, ¿no? Ahí está. Esta está en Chile, miren qué oscura. ¿Sí? Esta está en Chile. Esta también fue producida en Cusco. ¿Sí? Y viaja, también es una serie que va para allá. Y esta es de Colombia. ¿Sí? Entonces, observen cómo se va cambiando la vestimenta, también los colores, ¿no? La posición del tío, porque a veces el tío está de un lado, a veces está del otro, ¿no? Cornelius Galle y Colaert lo pone al revés, o sea, el tío está de aquel lado y ellos están de este. Parece una particularidad de José Espinosa de los Monteros invertir yo me lo imagino tomando el modelo acá y trabajando acá, ¿no? Pero también se sabe o se cree que otros pintores de otros talleres a veces no se inspiraron directamente en el modelo europeo, sino en otras pinturas que ya estaban hechas acá, ¿sí? Entonces, bueno, así se va dando como esa transformación de la imagen, de las formas de la representación, y cada lugar tiene su particularidad, ¿sí? Bueno, ¿qué más contarle? Ha sido un montón. ¿Cómo? Sí. Son distintos momentos de la vida de ella. O sea, acá el único cuadro en el que la vamos a encontrar vestida de niña, ¿sí? Con ese sombrerito, con ese vestido. En todos los demás está ya como monja, ¿sí? Y son momentos
que también están inspirados los otros cuadros de la serie en lo que ella va contando acá en Las Vidas y en lo que los hagiógrafos le van agregando.